¿Cómo están mis hermanos? Le habla su amigo el pastor Miguel Orellana, un gusto saludarles, hace bastante rato que no estábamos en contacto. Antes de ir a nada de la palabra del Señor, quiero dedicarle unas palabras a un amigo y a un hermano en Cristo. Él es el hermano Eduardo Cisterna. Él vive en la ciudad de New Jersey, es chileno, es periodista, un hombre dedicado a las comunicaciones, y él ha insistido mucho, me ha animado mucho, está constantemente dándome palabras de aliento para que siga enseñando a través de este medio. Él dice que Dios ha puesto en su corazón de que a través de esta forma Dios va a usarme en la vida de algunas personas. Así que, hermano Eduardo, estas palabras son de agradecimiento por dejarse usar por el Señor para animar a este viejo siervo del Señor que está acá. Quisiera también mencionar que hay varias preguntas, varias personas que me han escrito y no he tenido tiempo en realidad de sentarme a compartir con ustedes. En especial quiero saludar a la hermana Perla Hernández en Wilmington, Carolina del Norte. Ella me preguntó hace poco con respecto a los 144.000 sellados del Apocalipsis y me pidió que explicara respecto a eso. Lo primero que voy a decir es que no soy un experto en escatología. La escatología es un tema bastante denso, bastante profundo en la teología, y yo no soy experto en escatología. Sin embargo, hay algunas cosas que puedo compartir con ustedes respecto a esto de los 144.000 y respecto al Apocalipsis en general. Quisiera decir como primera cosa que la palabra Apocalipsis generalmente nos infunde temor. Recuerdo cuando conversaba con mi suegra, que en paz descanse, respecto a las cosas del Señor y a la palabra de Dios. Ella me decía, mira, háblame de todo, pero no me hables del Apocalipsis porque me da miedo y no me deja dormir. Entonces, claro, porque la palabra Apocalipsis por un asunto cultural se ha identificado con catástrofes, cataclismos, siniestros, término del mundo, acabo del mundo, y un montón de cosas que tienen que ver con exterminio, con guerras, con sangre, con muertos, con infierno. Y eso es lo que se asocia con la palabra Apocalipsis. Sin embargo, la palabra Apocalipsis literalmente significa revelación, descorrer el velo, es decir, algo que está oculto, se quita el velo o Dios quita el velo para que sea visto. Eso es todo lo que significa Apocalipsis. Es la revelación que Jesucristo le da a Juan, el discípulo amado, también conocido como Juan el teólogo, que está desterrado en la isla de Patmos y por allá cerca de sus 90 años de edad recibe toda esta revelación de parte de Dios para la iglesia. Otra cosa que sería bueno dejar presente para que usted lo revise con calma es que el Apocalipsis no habla solo de cosas futuras. Un alto porcentaje de las cosas que el Apocalipsis habla son cosas que ya ocurrieron, inclusive que ocurrieron desde el tiempo de la cruz. Hay una palabra que se repite mucho al comienzo del Apocalipsis, que es estas cosas que sucederán pronto. Y pronto en el sentido del griego es pronto de pronto, pronto. No es que pronto 1000 años más tarde, no. Eran cosas que iban a ocurrir muy luego, que tenían que ver con el Imperio Romano, que tenían que ver con los emperadores, que tenían que ver con el nacimiento de la Iglesia Católica, por ejemplo. Así que hay muchas cosas del Apocalipsis que no tienen que ver con el pasado, con el futuro, perdón, sino con el pasado. Y con respecto a los 144.000, creo que no es muy difícil entender el texto en su contexto. Habla de 144.000 judíos que fueron escogidos, sellados y separados por Dios para ser salvos. Por ahí andan un grupo de personas enseñando que este es el número total de los salvos en realidad, pero no, eso no es verdad. Se refiere a 12.000 judíos de cada una de las 12 tribus de Israel. 12 por 12 da esta suma de 144.000 judíos. Ahora, no me atrevo a decir si es un número simbólico o es un número literal y exacto. Sin embargo, sí lo que puedo decir es de que se refiere a judíos de cepa. Ahora, ¿por qué es bueno tener presente que son judíos? Usted tiene que tener en cuenta de que Israel en la cruz del Calvario fue literalmente desechado como pueblo. Hasta la cruz del Calvario, Israel era el pueblo de Dios. Hasta la cruz del Calvario, Israel era el pueblo de Dios. Sin embargo, en la cruz del Calvario, cuando se cambia el antiguo pacto por el nuevo pacto, Israel deja de ser el pueblo de Dios porque ahora el pueblo de Dios pasa a ser la iglesia. Cada hombre y cada mujer que recibe a Cristo como Salvador, que
que profesa esta fe en Cristo, entonces se convierte en el pueblo de Dios. Antes de la cruz, Dios trataba con una nación llamada Israel. Después de la cruz, Dios trata individualmente con cada hombre y con cada mujer que pertenece a la iglesia, que es parte del cuerpo de Cristo. De hecho, Pablo, cuando le escribe a los Corintios, al comienzo de su carta, en la primera carta, usa la frase: Dios de cada hombre y cada mujer que en cualquier parte invocaran el nombre del Señor. Donde quiera que esté un hombre que profesa el cristianismo, una mujer, en Japón, en Corea, en Rusia, en cualquier parte, en Alaska, en el Polo Norte, que crea que Cristo es el Señor de su vida, y entonces parte del cuerpo de Cristo, es parte del pueblo de Dios, es parte de la iglesia. Así que desde la cruz para adelante, Israel deja de ser el pueblo de Dios, y Dios se reserva en su soberanía el salvar por gracia a esta cantidad de judíos. Y hay gente que tiene mucho problema para entender esto, y cristianos que todavía siguen pensando que el Israel político, el Israel que está ahora peleando con los palestinos y con los árabes, sigue siendo el pueblo de Dios. Yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Porque para ser pueblo de Dios, según la palabra de Dios, hay que tener a Cristo como Señor y Dios. No importa de qué nacionalidad sea la persona, si no acepta, no recibe, no entiende, no tiene la convicción segura de que Jesús es el Señor de su vida, esa persona no es pueblo de Dios, así sea judío. Es decir, si un judío no cree que Cristo es el Señor de su vida, que Cristo murió por los pecados de la humanidad y que está sentado a la diestra de Dios Padre, no es pueblo de Dios. No importa si es hijo de Abraham, no importa si fue circuncidado al 8º día. Y se lo puedo mostrar en la palabra del Señor. Si usted va a Romanos, usted desde por ahí del capítulo 9 en adelante, Pablo comienza a hablar directamente respecto a este problema que hay con el pueblo de Israel. Y en el capítulo 9, voy a leer algunos versículos en la versión internacional, Pablo dice: digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo, me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido, ser anatema, dice la Reina Valera, y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. El pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. Y bueno, Pablo parte del capítulo 9 diciendo que tiene mucho dolor por ellos. Y cuando usted lee el capítulo 9 en su contexto, se da cuenta que el problema que tiene Pablo es que él reconoce, entiende Pablo, de que los judíos, siendo él judío también, no han entendido cuál es el propósito de Dios con Israel, y cuál es el propósito con Cristo en la cruz, y cuál es el propósito de la salvación. Entonces, estas personas han sido soberbios ante la voluntad del Señor. Dice el verso 10, en el verso 10 está hablando de la elección. Quisiera saltarme eso para no crear algún tipo de conflicto, pero quiero llevarlo directamente al capítulo 10, Hermanos, el deseo de mi corazón, dice Pablo, y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Pablo tiene serias dudas con respecto a si los israelitas, es decir, no creo que tenga dudas. Está claro que mientras no reciban a Cristo como Señor y Dios, no son salvos. Así sean judíos, no son salvos. Y si un judío no es salvo, no es pueblo de Dios. Solo un hombre y una mujer que tiene a Cristo como Señor de su vida es pueblo de Dios. Capítulo 10 de Romanos. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que nuestro celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley o propósito de la ley para que todo el que cree, reciba justicia. Tengo un problema con los lentes. Entonces, Pablo está siendo muy enfático, muy claro, muy definitivo. Si un judío no ha recibido a Cristo como Señor, no es pueblo de Dios porque no es salvo. Ahora, Pablo dice que el problema que tienen ellos es que insisten en presentarse a Dios como personas justas solo por el esfuerzo propio de guardar la ley.
La ley está basada en obras externas, en obras de la carne. ¿Qué debes comer, qué no debes comer, qué debes decir, qué no debes decir, cómo debes caminar, cuánto debes caminar? Todo eso tiene que ver con hechos externos. Y Pablo en muchas de sus cartas dice que son acciones y costumbres que no pueden cambiar nuestras conciencias. Es decir, por mucho que practique la ley, tu vida pecaminosa seguirá siendo una vida pecaminosa, a no ser que dejes que el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la triunidad, que el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, entre a tu vida y comience un proceso de regeneración, restauración, renovación, santificación. Eso es una obra de Dios en nosotros. No es la obra de nuestro propio esfuerzo guardando mandamientos de la ley. Y si usted mira el capítulo 10 de la carta a los Romanos, por allá en el verso 16 dice: sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Claro, durante los años de Cristo para acá, muchos judíos han aceptado a Cristo como Señor. De hecho, la iglesia cristiana los primeros 20 años, 25 años, estaba compuesta solo por judíos. Solo por judíos. El problema que tenían esos judíos en esa época, que seguían insistiendo en que los gentiles debían guardar la ley para ser salvos. Pero eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Por eso es que es tan importante entender de que Dios se reserva el derecho a salvar un remanente de Israel, pero ese remanente de Israel será salvo solo por gracia. Si usted mira el capítulo 10 de Romanos y lee el verso 19, pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice: yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación, refiriéndose a nosotros los gentiles. Voy a irritarlos con una nación insensata, nosotros los gentiles. Luego Isaías se atreve a decir: dejé que me hallaran los que no me buscaban, me di a conocer de los que no preguntaban por mí, nosotros los gentiles. En cambio, respecto a Israel, dice: todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Y el capítulo 11, que a veces se presta para confusión, dice: por lo tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. Entonces hay gente que se confunde y dice: Dios no ha rechazado a Israel, Israel sigue siendo. No. Lo que está diciendo Pablo, que si algunos judíos han sido salvos, es porque Dios no ha rechazado a Israel. Así como ha salvado argentinos, chilenos, peruanos, rusos, checoslovacos, ucranianos, así como ha salvado gente de otras naciones, también ha salvado judíos. Dios, no es que Israel no tenga opción, si la tiene. ¿Cuál es la opción de un judío frente a Dios? Recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Mientras un judío no acepte a Cristo como Salvador, no es parte del pueblo de Dios. Estos 144.000 de Apocalipsis son aquellos judíos que, según Pablo a los romanos, serán salvos por gracia. Y no me voy a detener a hallar el asunto de que Dios los ha escogido, porque yo soy un predicador que cree en la soberanía de Dios, y yo creo que Dios del principio escoge, Él elige, Él escoge, Él es soberano. Sin embargo, podemos decir abiertamente que para ser pueblo de Dios, tiene que tener a Cristo en su corazón como Señor, como Salvador. Y Dios, no importa dónde haya nacido, si no tiene a Cristo como Señor y Salvador, usted no es pueblo de Dios. Un abrazo y que Dios les bendiga ricamente. Es un placer compartir con ustedes.